Bienvenidos a Neonatología en 5 minutos. El día de hoy, en una nueva serie de charlas, iniciaremos con síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, membrana hialina. Iniciemos con definiciones. Pues bien, la dificultad para respirar en el recién nacido o síndrome de dificultad respiratoria o distrés respiratorio es un cuadro que comienza poco después del nacimiento o en las primeras horas de vida y está caracterizado por taquipnea, cianosis, quejido, retracciones subcostales, intercostales, supraesternales y grados variables del compromiso de la oxigenación, disminución de la PO2 y aumento del PCO2 en la gasometría. La enfermedad de membrana hialina como tal es un síndrome de dificultad respiratoria originada por insuficiente cantidad de surfactante pulmonar, por déficit de su producción o por una inactivación o su hipotético consumo. En ciencia, el síndrome de dificultad respiratoria se lo clasifica en tipo 1 y tipo 2. Tipo 1 será esta entidad que veremos en esta charla, que es la membrana hialina, conocida con ese nombre desde hace muchos años, y el síndrome de dificultad respiratoria tipo 2, en donde entran todas las demás entidades que pueden causar dificultad respiratoria en el recién nacido. Este síndrome de distrés respiratorio fue llamado en un inicio enfermedad de membrana hialina, derivado de hallazgos anatomopatológicos en las autopsias de recién nacidos que fallecieron por esta entidad, en los que encontraron fibrina y restos celulares en los alvéolos, denominándolo por este motivo membrana hialina. En cuanto a la historia de esta entidad, tenemos que en 1929 Kurt von Niger planteó las primeras hipótesis de que la fuerza retráctil del pulmón depende de la tensión superficial que tenga el alveolo, y mientras más prematuros son, menos tensión superficial tenían. Para eliminar ese efecto, el pulmón necesitaba un material en la interfase aire-líquido. Entonces, en este año ya empezaron a darse cuenta la importancia del surfactante. En 1947, Grunwald planteó que ciertas sustancias de superficie activa reducen la presión necesaria para la aireación, con los primeros indicios del surfactante. En 1954, Patton dijo que la capa de proteínas en superficie alveolar es la encargada en sí de mantener el alveolo insuflado y evitar que este colapse. En 1959, Avery y Mell demostraron que la ausencia de surfactantes es el factor fisiopatológico más importante del síndrome de dificultad respiratoria tipo 1, en este cuadro de la membrana hialina. En 1972, Enorning y Robertson usaron surfactante para tratar conejos prematuros con enfermedad de membrana hialina, demostrando mejoría en la mecánica pulmonar de estos pequeños seres. En 1980, Fujiwara y colaboradores administraron exitosamente surfactante pulmonar exógeno a niños prematuros con enfermedad de membrana hialina. Recién en la década del 80 fue la primera administración exitosa del surfactante en niños. Y en 1989, después de casi 10 años de tratar a pacientes con membrana hialina de forma experimental, la FDA finalmente aprobó su uso en recién nacidos prematuros. Epidemiológicamente hablando, tenemos que la enfermedad de membrana hialina va a ser inversamente proporcional a la edad gestacional. Eso quiere decir que a menor edad gestacional, mayor será la incidencia y la gravedad de esta entidad. Se presenta sobre todo en menores de 32 semanas, siendo el 50% entre las 26 y 28 semanas. La incidencia es mayor en varones, en nacidos por cesárea y en segundos gemelos. También se puede presentar en niños de mayor edad gestacional, sobre todo en hijos de madres diabéticas con mal control metabólico, en recién nacidos que han tenido asfixia perinatal y otros problemas de intraparto como aspiración de meconio o neumonías conatales, sobre todo en niños mayores, no por déficit de la producción, sino más bien por consumo en sí del surfactante. Se estima que la incidencia del síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 es de entre 5 a 10% en los recién nacidos prematuros. En el grupo de menos de 1500 gramos corresponde aproximadamente al 50% del total de niños con síndrome de dificultad respiratoria, y la incidencia aumenta mucho más, hasta un 80-90% en aquellos que son menores de 29 semanas. En los recién nacidos pretérmino extremos
es mucho más común esta entidad. Y también esta incidencia varía con los corticoides prenatales. Los corticoides prenatales también han sido uno de los hitos que revolucionó el curso natural de esta enfermedad. Según el uso de corticoides tenemos que antes de las 30 semanas sin corticoides, la incidencia puede llegar al 60%. Con corticoides disminuye al 35%. Entre las 30 a las 34 semanas, sin corticoides la incidencia llega al 25%. Y con corticoides disminuye hasta el 10%. Más de las 34 semanas se considera que ya hay una producción de surfactante adecuada, por lo que después de las 34 semanas muchas guías ya no consideran colocar corticoides ni realizar maduración pulmonar, y la incidencia en ellos es menor del 5%. La población en riesgo. Tenemos entonces que recién nacidos prematuros, en especial aquellos que son menores de 34 semanas, por lo que dijimos, porque a partir de las 34 semanas se considera que el recién nacido y los pulmones en sí del recién nacido producen una cantidad adecuada de surfactante como para mantener abierto el alveolo y evitar que éste colapse. En recién nacidos hijos de madres con coriomionitis o ruptura de membranas prolongada más de 18 horas, que realicen o que presenten un cuadro de neumonía connatal por consumo de surfactante, también se puede presentar esta entidad. Recién nacidos con antecedentes de líquido amniótico meconial, que aspiren el meconial, que hagan una entidad denominada SALAM, que es síndrome de aspiración del líquido amniótico meconial. Recién nacidos con hernia diafragmática congénita, sobre todo asociado a un estado de hipoplasia pulmonar, porque no se desarrolla el pulmón adecuadamente debido a la presencia del intestino en sí, herniado hacia la cavidad torácica. En recién nacidos con hipertensión pulmonar primaria o secundaria. Y en recién nacidos hijos de madres diabéticas, por lo que dijimos que hay consumo de surfactante. En estos recién nacidos sobre todo está asociado a niveles altos de insulina, que interfiere en la maduración en sí del neumocito tipo 2 y en la producción y liberación del surfactante. En cuanto a la etiología, tenemos que la principal etiología de este cuadro es el déficit de sustancia tensoactiva, el surfactante, sobre todo en los recién nacidos prematuros. En este caso no hay una producción de cantidades adecuadas de agente tensoactivo hasta etapas relativamente tardías de la gestación, entre 34 y 36 semanas. Se considera que los recién nacidos a esta edad gestacional ya producen una cantidad suficiente de surfactante como para evitar que los alvéolos colapsen y que se presente esta entidad. Otros riesgos van a incluir embarazos múltiples, diabetes materna y ser hombre sobre todo de etnia blanca. Estos riesgos son más que nada asociados a los datos estadísticos que tenemos de esta patología. El riesgo disminuye en caso de retraso del crecimiento fetal y cuando se ha usado corticoides durante la etapa gestacional. Y una causa rara de déficit de surfactante es ciertos casos de déficit de surfactante hereditario causados por mutaciones en genes de las proteínas de agente tensoactivo SPB y SPC y del transportador de la cassette de unión a ATP A3. En estos casos raros son recién nacidos que producen un cuadro de membrana hialina secundaria de deficiencia de surfactante, pero sin tener un factor de riesgo marcado o planteado y que generalmente es recidivante, es decir, después de haberle colocado surfactante de manera terapéutica, vuelven a consumir surfactante o se termina este surfactante que producimos y al no producir surfactante por cuenta propia, producen un nuevo cuadro de membrana hialina y puede repetirse este ciclo en varias ocasiones. En estos casos generalmente el tratamiento es trasplante pulmonar. De esta entidad hablaremos al final de este tema, en un acápite que hemos planteado para este cuadro. Eso es todo en esta primera charla acerca del síndrome de dificultad respiratoria tipo 1 o membrana hialina. Síguenos para la segunda charla.